Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Tu Podcast. En esta segunda edición, este segundo episodio, vamos a hablar, como dijimos, de nuestra experiencia en la oposición, pero ya el año en que sacamos la plaza. Es decir, ya vamos a dejar atrás las convocatorias que no sacamos la plaza y nos vamos a centrar en esa última. Muy buenas tardes, Ignacio. Lo primero. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, David? Muy bien, aquí deseando compartir un poquito nuestra experiencia. Lo primero es lo que me gustaría comenzar es hablando, porque vamos a hablar del proceso, aunque sea de esa última convocatoria, pero contextualizando un poco el tema de la experiencia, porque siempre tenemos el sin experiencia, cuánta experiencia se necesita para sacar la plaza, etcétera. Entonces, podremos empezar por ahí. Yo sí que me gustaría Perfecto. compartir que en mi caso, ya sabéis, como dije en el anterior episodio, fueron 3 convocatorias y realmente cuando saqué la plaza fueron la experiencia que tenía no llegaba a los 3 años, es decir, andaría en torno a los 2 años, 8 meses, algo así, es decir, no tenía mucha experiencia como para que me contara una barbaridad, etcétera. En tu caso, Ignacio, por ejemplo, más o menos cuánto, porque ahí a lo mejor tú sí que tenías quizá un poco más de experiencia. Sí, yo tenía algo más, pero tampoco era muy significativo, ¿eh? De hecho, yo cuando empecé a prepararme en serio, ¿vale? Porque ya vamos al año que empezamos a prepararla en serio. Cuando yo empecé ya, pues concienciado de que este año ya tenía que ser el que me sacase la plaza, etcétera, mi mayor como inconveniente, lo que yo siempre tenía en mente, pues era el tema del baremo, el tema de la puntuación, de que pues no fuese tirar el año, entre comillas, ¿no? De dedicarle un montón de esfuerzo, etcétera, y que luego no pasase al final por el baremo. Que en parte fue casi lo que me pasó, luego lo cuento más detalladamente, pero a mí lo que me pasó es que de quedar prácticamente, no sé si fue el primero, vamos, no sé, de los primeros de mi tribunal por lo menos, al final luego bajé muchísimo por el tema de la puntuación, por el tema del baremo. Sí, porque eso igual, eso Y no recuerdo. quiere decir que te suba menos o te suba más, es que hay casos que incluso te puede bajar la nota que has sacado en lo Exacto. que es la oposición. O sea, aclarar que es un proceso concurso-oposición. Es decir, hay una parte de oposición que es el examen y una parte de concurso que es todos los méritos, la nota académica, por ejemplo, la carrera, idiomas, formación, publicaciones, etcétera. Vale, pues por empezar, por ir un poco en orden cronológico, primero, último proceso, diferencias o qué notamos nosotros a la hora de preparar, de empezar a estudiar esa última convocatoria. Yo, por ejemplo, lo que hablamos en el anterior episodio, sí que noté un cambio de chip, ¿vale? O sea, realmente como que algo, a lo mejor no ocurre en todos los casos, pero en mi caso sí que ocurrió. El decir esta convocatoria tiene que ser la última, que podía no haber sido. Pero ese cambio de mentalidad sí que me surgió. Eh, Cuando empiezas a preparártelo, o por lo menos cuando prepares el último proceso, mucha gente me preguntaba, ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿O cómo te organizas? Vuelvo un poco a lo que es lo que Vale. hablamos de las academias, preparadores, etcétera. O sea, no hay una fórmula mágica, depende de cada uno. Lo que sí que es cierto es que yo traté de equilibrar o buscar un equilibrio entre estudiar, preparar la oposición, vida social, es decir, tener un poco un ten con ten de todo el proceso, hacerlo llevadero, pero sin dejarlo al margen. Sí, a ver, yo en el año este que estamos diciendo ya que fue como el definitivo, yo nunca, o sea, hasta por lo menos febrero, realmente no hice como el cambio de chip de verdad decir, mira, vamos a ir con todo y vamos a intentar sacarla. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con mi padre que empezaba, mira, Ignacio, lo que tienes que hacer pues es ir cogiendo experiencia, ir cogiendo puntos, meter cabeza para el año que viene, tener una vacante, etcétera, etcétera. Era como un poco lo lógico en mi caso, ¿no? Porque yo ya te digo, o sea, no sé exactamente cuántos años tenía trabajado de experiencia, pero es que no eran muchos, o sea, no eran muchos.
Recuerdo cuando te comenté que yo había estado 2 años parado también, el primer año fue más de sustitución, el que fue en Castilla-La Mancha, o sea, yo realmente años trabajados enteros, pues no sé si tenía como mucho, a lo mejor podían ser 3 a lo mejor, o sea que tampoco era una gran experiencia. Entonces yo fue a partir de enero que dije, mira, ya que me voy a estar un año pues en dedicación plena a esto, pues lo voy a intentar hacer como para sacarlo sí o sí. O sea, nada de, a ver, para seguir cogiendo experiencia, nada de para seguir progresando en las listas, no. O sea, yo para, ¿cómo puedes decirlo? Contra lo que podía ser lógico, en mi caso, que hubiese sido tal vez pues hacerlo para conseguir vacante, yo fui a por la plaza. Y vamos, al final lo saqué, pero no iba tan bien desencaminado en mis consideraciones con todo en contra, porque quedé, ya te digo, quedé súper... Vamos, luego lo cuento si no, pero quedé como totalmente en la franja esta de, vamos, en el corte, vamos, te lo digo ya, en el corte fui yo. O sea, uno por encima mío pasó y yo me quedé en principio. Lo que pasa es que luego, bueno, hubo gente que rechazó las plazas, ¿vale? Y se Sí. fueron a Andalucía porque coincidió. Entonces yo entré, ¿vale? Pero entré yo y otros 8, me acuerdo. Entonces yo era el de 8 o 7, no me acuerdo. Pero vamos, el primero de todos era yo. O sea, el primero que elegía vacante en toda la Comunidad de Madrid era yo. ¿Vale? Porque yo me quedé uno por debajo del corte con la nota. Y aún así quedando prácticamente, no sé si fue el primero o segundo por nota de mi tribunal. Entonces, Ujú. fíjate a mí todo lo que me bajó el baremo, es decir, que no iba desencaminado en considerar pues que lo tenía muy difícil. De hecho, estuve a punto de quedarme fuera. Si no hubiese sido por todo el tema de las renuncias, de la gente que había sacado simultáneamente plaza en Andalucía y en Madrid, pues yo no hubiese conseguido la plaza. De hecho, yo empecé el año como interino. Me Claro, hasta acuerdo que si hubo que esa fue renuncia, ¿no? sí. Yo, de hecho, tengo noticias de que he obtenido plaza en torno a diciembre, no sé si noviembre, diciembre aproximadamente. O sea, yo empecé el curso como interino hasta prácticamente, pues eso, noviembre, a finales del primer trimestre, vamos a decirlo así. Ajá. Y yo recibo una llamada, me llama mi jefa de estudios, dice, Ignacio, que te están llamando de delegación, que dicen que has obtenido plaza, tal, y claro, yo sabía que ese aspecto podía pasar, porque se podía contemplar a efecto legal y tal, pero no había ninguna, o sea, que delegación no estaba en modo alguno obligado a esas plazas sacarlas como, las podían haber sacado como vacantes y listo, o sea, Sí. no como sacarlas para plazas para opositores que se hubiesen quedado por debajo de la nota exigida. Entonces yo ya te digo, me quedé justo en el corte, fui yo. O sea, fíjate lo ajustado de todo. Y como te digo, fue por el baremo. Porque es que no, sí, yo tenía los cursos hechos y tal y cual, pero es que me faltaba mucha experiencia. Entonces, ¿hasta qué punto es determinante el tema de la experiencia? Pues hay que tenerlo en consideración, evidentemente. Lo tienes luego que compensar, obviamente, sacándote muy buena nota. Sacándote muy buena nota, que fue mi caso. Pero aún con la buena nota, fíjate que me quedé totalmente al límite. O sea, más al límite que yo no se podía quedar ya. Sí, y lo Y que fue por eso. hablábamos, que al final puede ser por una 10 milésima, o sea, puede ser por lo mínimo. Que no es una diferencia muy significativa, sino es que puede ser por cualquier mínima diferencia quedarte fuera. Si es lo que decías tú de los 4 decimales o todo eso, o sea, lo que comentabas en el anterior podcast. O sea, es decir, que se puede sacar sin tener excesiva experiencia. Un poco, pues hombre, hay que tener, pienso, Sí. tampoco de ir hasta cierto punto. O Y que sea, hay si que no tienes tener, experiencia, yo algo tengo. hay que tener claro que vas a tener que compensar, digamos, con la parte del examen. Al final es algo que también es Tienes que algo lógico. compensarlo. Yo lo compensé muchísimo, pero aún así algo llevaba. Muy poco, también te digo que muy poquito, Sí, ¿vale? Pero algo llevaba. Lo que pasa es que, claro, objetivamente pues estaba muy difícil. Tampoco no habían salido tampoco excesivo número de plazas, o sea, estaba complicado. En mi caso estaba muy complicado. sí, Lo saqué pues porque yo le dediqué prácticamente, o sea, ¿cómo te digo? Yo terminaba el colegio y no hacía otra cosa. O sea, era el colegio y la oposición. No hacía absolutamente
vida social la justa, que eso también hablaremos, ¿eh? Que hasta qué punto también te influye en tus relaciones personales, con la familia, a nivel Sí, social, etcétera. Para mí fue un año bastante complicado en el tema de... Es que no podía ser de otra manera. Yo iba bastante limitado con el tema de la experiencia, con el tema del baremo, entonces tenía que compensar con la nota y no había otra manera de hacerlo que dedicándole el 100%. Y luego encima, claro, trabajando, y me acuerdo que estaba jornada, o sea, que era mañana, no era de jornada continua al colegio, entonces, claro, yo ya terminaba tarde, a las 6 llegaba a casa y era llegarte y ponerte. Entonces, pues lo recuerdo ese año, la verdad, o sea, lo recuerdo como bastante complicado, porque sí. yo es que encima empezar en serio, empecé en enero. Ujú. En serio, de lo que te digo de 100%, no hay vida social, termino el colegio y me pongo a Claro que luego estudiar, o sea, también tenías ese en ese bagaje de plan otras desde enero. convocatorias que, o sea, no Sí, partías de eso, cero, pero sí que ahí fue cuando un poco más exacto. al 100% lo que hablamos, ese cambio de chip y ese Sí, último cartucho, digamos, ¿no? exacto. Entonces ya te digo, lo que es en serio 100%, más o menos desde enero, después de Navidad, más o menos. Sí que es verdad que hasta entonces me había leído libros, eso sí. Todos los libros así básicos me los había ido leyendo. El de Richard, el de Richard, los típicos de Richard y Roger, Rogers y Richard, el de Harmer también me lo había leído, o sea, bueno, había estado, o por lo menos partes también, a lo mejor no enteros, pero bueno, ahí sí que la bibliografía sí que había estado un poco trabajándola, pero en lo que es ya Sí, ponerte en serio con los temas, con la parte de la uno de cultura, etcétera, ahí fue desde enero. Y la verdad que fue bastante duro, ¿eh? Fue duro. que O eso lo sea, veremos es que era, ya en... te digo, colegio, oposición, no hacía otra cosa. Eso que comentar de la bibliografía lo veremos en la parte del práctico, incluso del temario. Veremos también qué papel juega la bibliografía, ¿no? Pero ya si te parece, por entrar ya en lo que es el proceso, vamos a ir viendo parte por parte. Bueno, recuerdo, para los que nos estén viendo, que vamos a hablar del proceso de la Comunidad de Madrid. Es decir, particularidades que hay. Una de ellas es el examen de cultura. Es decir, en la parte, en primaria, en infantil, actualmente no, pero en primaria sí. Que es, hablamos de la parte de cultura, lengua y matemáticas. Anteriormente también se incluía ciencias, pero actualmente solamente es lengua y matemáticas. Igual, este examen, primero, para preparar esta parte, si es cierto que son contenidos, se supone que son contenidos, hasta un sexto de primaria, primero de la ESO. Quizá la parte de matemáticas, para contextualizar un poco, en esta prueba son en 1 hora y media lengua y matemáticas, de las dos partes. ¿Qué ocurre? Como siempre tú y yo lo hemos comentado muchas veces, matemáticas, o sea, no es un examen que podamos dividir 45-45. Matemáticas suelen ser Sí, conceptos que a mi parecer son más sencillos que la parte de lengua y literatura. Y además la parte de lengua y literatura, la parte que tiene es más lectura, más comprensión, resumen, comentario de texto, análisis, etcétera. Entonces, esta parte, ¿cómo se debe o cómo la enfocaste tú para a la hora de prepararla? sí, pues te lo cuento muy, muy sencillo. Para mí, la parte de matemáticas, por lo menos en mi caso, tal y cual, tal y como yo me lo planteé, yo sabía que tenía que hacer esa parte como máximo en 30 minutos. Si eran 20, mejor. Y en mi caso, a mí me costó bastante porque a mí nunca me han gustado las matemáticas. Yo siempre he sido de letras. Siempre me ha gustado pues lengua, literatura, filosofía, historia. Todas estas asignaturas me han gustado mucho. Todas las ciencias siempre he sido malo. Entonces yo sabía que si no lo hacía rápido y en un máximo de 30 minutos no me iba a dar luego tiempo a hacer bien la de literatura. O sea, la de literatura, la de lengua me refiero. Entonces, yo la metodología que usé fue hacerlo en 25 minutos aproximadamente, súper rápido, para luego dedicarle el tiempo que se merece, ¿no? A la parte de lengua y literatura, leyéndote bien el texto, para poder revisar las oraciones, las faltas, por supuesto, para releerlo, etcétera. Y empezando siempre por la parte de matemáticas. Porque aquí en No la dejarlo parte de nunca matemáticas para el final.
realmente lo que hablaba, son contenidos que si nos paramos a mirarlos, en muchos casos, pues podemos decir, son contenidos que conozco, son sencillos, no hace falta que le dé mucha importancia. Pero aquí realmente la clave para todos los que nos estén viendo no es el hecho de si domino esos contenidos. Yo creo que aquí la clave es enfocarlo en la velocidad a la que podemos hacerlo con un buen resultado. Es decir, practicar para sacar de cada ejercicio, de cada problema, saber las no trampas, pero los pequeños detalles que pueden hacer que fallemos, conocerlos de antemano e ir trabajándolos para saber hacia dónde tenemos que atacar cada uno de los ejercicios. Pues hablamos de Exacto. cambios de unidades, problemas que nos dan distintas unidades, hablamos de áreas que nos dan una unidad y nos piden el resultado en otra. Al final son ejercicios que sí que es cierto que se puede hacer yo creo que en 20 minutos se puede hacer perfectamente la parte de los 10 de matemáticas. Sí, Pero claro, si queremos hacerlos en 20 minutos y con un buen resultado, antes tenemos que haber trabajado todo eso, el qué tipo de problemas hay, si realmente sé todo, si los fallos que me pueden surgir, que al final eso es la práctica, para luego dar sí, y ese también, tiempo a lengua y literatura. y también, David, aunque parezca una obviedad y algo súper simple, pero el coger agilidad y mucha práctica a la hora de hacer las operaciones, aunque sean operaciones sencillas, me da igual, pero todo eso hay que hacerlo con mucha velocidad. O sea, prepararte, por ejemplo, la parte de matemáticas usando calculadora, ¿vale? En tu preparación, en tu casa, ¿vale? Es un error enorme. O sea, porque luego, evidentemente, todas las operaciones las tienes Sí, que a hacer mano. allí. Tienes que hacerlo a mano. O sea, aunque parezca una obviedad decirlo, pero calculadora fuera desde el primer momento. No decir, bueno, si yo lo hago para prepararme, yo lo hago así, con las operaciones en casa y tal, y luego ya en el examen lo hago de la otra manera. No. Yo es una de las cosas que recomiendo, por ejemplo, Sí, para coger esa agilidad. Porque no estamos ya poniendo el foco en si sabes o no sabes hacer la parte de matemáticas, que en principio no tiene tampoco una dificultad, como decimos, muy reseñable, ¿vale? Pero es más lo que es el aspecto metodológico de cómo afrontar esa parte, que es centrándote sobre todo en la velocidad y eh, como en salvar la mayor cantidad de tiempo que puedas para dedicar a la parte de lengua, porque es que la parte de lengua, como no vayas con suficiente tiempo para releerlo bien, todo, etcétera, te vas a equivocar, seguro. sí, efectivamente. Entonces, no es que sean unos contenidos difíciles en ninguna de las dos partes, pero para mí, por resumir un poco en la parte de la uno, la dificultad en matemáticas va ligada al tiempo, ¿vale? Y fallos tontos que, pues, me he equivocado en esta operación por tal, por cual, aunque sabía hacerlo, pero el resultado me he equivocado al operar, por eso que decimos de la calculadora también, ¿vale? Y, bueno, recordar que aunque esté el planteamiento bien ejecutado en el ejercicio, etcétera, si el resultado no es el correcto, da igual. O sea, la Sí. valoración es sí o no. Es decir, Eso, ¿está bien o está mal el resultado? De hecho, en las plantillas que te dan como tribunal, tú miras el resultado, listo. O sea, no te ponen ni. No, vamos a valorar con un porcentaje si está bien planteado, si el problema, por ejemplo, estaba bien estructurado, se sabía. No, no. O sea, si el resultado está mal, punto. O sea, sí, da igual todo lo demás del en planteamiento. la Eso en otra, cuanto a otra matemáticas. diferencia, justo lo que acabas de comentar, la parte de matemáticas, sí que es cierto que la gran mayoría tienes una zona donde pones la respuesta y ya está. O sea, la respuesta, según se va corrigiendo, la respuesta es 4. Tienes un 4 bien, no tienes un 4 mal. O sea, es algo que ahí sí que Es podemos tal decir que es cual. súper objetivo. Pero en Es que la ni parte de miras lengua y literatura, ya tienes que resumir, tienes que hacer comentario de texto, tienes que expresarte. Entonces ahí ya sí que puede entrar un poco interpretación, aunque hay unos resultados y unas soluciones, pero sí que tiene que decir, pues menciona esto. Vale, no lo menciona directamente, pero sí. Entonces, la parte de matemáticas no, la parte de matemáticas es, el área es tantos metros cuadrados, pum, tantos metros cuadrados. O sea, no hay más. Entonces, yo creo que eso también nos permite el poder ir más rápido, es decir, no tengo que interpretar nada, simplemente es una solución, ya está. exacto.
Por eso que, o sea, no es interpretable la parte de matemáticas, o está bien o está mal, entonces simplemente es el resultado, ¿vale? No se valora absolutamente nada de, por ejemplo, en un problema que lo hayas planteado bien y te hayas equivocado, por ejemplo, al final, en la solución final o en la operación final. Te podría decir, bueno, pues te puntuamos algo, entonces no, es cero, ¿vale? Entonces, por eso la parte de matemáticas hay que centrarse en la rapidez y en no equivocarte en las operaciones, ¿vale? ¿Cómo no me equivoco en las operaciones habiendo hecho muchas? Y por supuesto, lo que decíamos de ni calculadora, ni dejar los resultados planteados en casa, ni nada. O sea, terminar hasta el final, ejercicio que hagas en casa, terminarlo, ¿vale? Eso es la parte de matemáticas. ¿Qué veo yo el problema en la parte de lengua? En principio, si estás aplicando esta metodología, no tendrías problema con el tiempo, ¿vale? Podrías repasar faltas, podrías releer varias veces el texto que te pongan, etcétera. El problema que veo yo, bueno, oraciones, análisis sintáctico aparte, que eso, bueno, ya dependería de lo que lo hubiese trabajado cada uno, ¿vale? Que eso siempre entraña dificultad. Pero análisis sintáctico bueno, y morfológico aparte, el problema que veo yo en la parte de lengua es que en la parte de literatura te van a poder preguntar un montón de autores, de obras pertenecientes a diversos y diferentes géneros literarios, etcétera. Incluso autores que no sean muy conocidos, por ejemplo, preguntas tipo de ordena los siguientes autores cronológicamente, relaciona obras con su autor, etcétera. Esa es para mí la mayor dificultad en lengua. Sí, Siempre y cuando no tengas problema con el tiempo, como estamos diciendo, si aplicas esto bien. ¿Vale? Pero el problema de matemáticas es el tiempo y en el de lengua la inmensa cantidad de contenidos que abarca en cuanto a autores, géneros literarios, épocas, etcétera. Ahí es donde veo yo la dificultad en la parte de lengua. sí, en esa parte, en eso coincido totalmente, porque es mucho más amplio. Hablamos de, claro, de literatura, autores, como decías, pero es que autores tienes corrientes literarias, lo que es en España, digamos, pero es que luego puede ser también en la parte de Latinoamérica, o sea, en las Exacto. vanguardias tienes un montón de que por pequeñas en el tiempo que sean, también cuentan y también pueden. Entonces, eso sí que es un abanico muy amplio. Ese es un, sí, También, es un sí, problema importante, porque aunque te pongan, yo qué sé, típico ejercicio, te ponen 10 autores, ordénamelos cronológicamente. Con uno que pongas mal, el ejercicio está sí. invalidado. Y que pueden ser El ejercicio autores no cuenta. Da igual los otros 9, exactamente. que a lo mejor te Entonces tú te dicen, puedes saber perfectamente, te ponen, pues venga, Fernando de Rojas, Cervantes, Jorge Manrique, vale, perfecto. Todo autores conocidos, ¿no? Con uno que te pongan ya difícil o que tú no sepas, que sea menos conocido, tienes el ejercicio entero mal. Da igual lo demás que hayas puesto. Volvemos a la similitud con la parte de matemáticas. Importa que el resultado final esté bien. Da sí, claro, igual, o sea, no hay puntuación para todo lo demás que hayas hecho. O está bien o está mal. Eso es así. eso No hay es. interpretación en estos de ordenar o de unir obras con autor. Sí, sí, eso es, porque al final puede ser ordenar autores según nacimiento, según muerte, puede ser autores incluso que sean. Sí, o a qué género, o sea, o a qué época literaria pertenecen, por ejemplo. Entonces, pues yo qué sé, te ponen del romanticismo, pues a Becker, pues hombre, a poco que hayas estudiado, pues vas a saber que sí, ¿no? Pero ya te van a poner ahí varios que no vas a conocer, entonces yo recomiendo, por ejemplo, aquí mucho, de cada época literaria, mirarte todo el abanico de autores. Obvio, incluido Hispanoamérica, si ya estamos dentro del siglo XX, etcétera. Sí. Pasando Por lo ya, si menos quieres. que te suenen, que sepas tú capaz de por lo menos ubicarlos cronológicamente y con un género literario, Eso con una es. época literaria, me refiero. Si quieres ya para continuar, pasamos al práctico, al que sea la 2 es decir, el práctico ya específico. Aquí lo primero es Sí, diferenciar. Diferenciar dentro del mismo proceso, dentro de la misma comunidad, diferenciar los tipos de práctico, porque en algunas especialidades, como puede ser primaria, puede ser educación física, el práctico tiene en su totalidad un aspecto más pedagógico, metodológico, más práctico. Pero es cierto que en la especialidad de inglés básicamente es un examen de las destrezas de la lengua y luego un punto de metodología. Es decir, aquí tenemos comprensión oral,
tenemos comprensión escrita, tenemos gramática, tenemos morfología y semántica, tenemos fonética. Entonces, que alguien que se presente esta parte, ¿cómo podría prepararlo? Yo en mi caso, por ejemplo, estaba preparando, sí, bueno, aquí ya lo había probado, pero sí que es cierto que los años anteriores estuve preparando para el nivel C1, es decir, ya saqué la plaza, me presenté al proceso cuando ya tenía el nivel C1. Pero es cierto que el práctico, el núcleo del práctico es como presentarte a un C1 en cuanto a forma, porque luego de nivel, dependiendo un poco de la tipología de ejercicios, hay que mirarlo bien. Yo lo que es la parte de inglés, o sea, de inglés, lo que es de conocimiento de la lengua, yo me la preparé con exámenes de C2, de Cambridge. Los Sí, clásicos de word building, close, los listening estos que eran súper, los recuerdo súper difíciles de C2. Y pienso que es tal vez el nivel que se deba trabajar para prepararse la parte de lo que es el inglés, la parte del conocimiento de la lengua, vamos. sí. Si puedes en C2, si no puedes en C1, claro. Porque luego la parte de metodología, el punto ese que... Porque lo demás es al final lo que hemos hablado, nivel de inglés. La parte de metodología, sí es cierto por lo que hablábamos un poco antes, entraría la bibliografía, ha habido casos en que ha entrado sobre Krashen, ha habido casos en los que ha entrado algún método y alguna situación en un contexto que hay que diseñar. Entonces eso sí sería ya más relacionado, ¿no? con la práctica docente, con el aula y con lo que es la docencia. O sea, realmente Sí, una parte práctica relacionada a la docencia. sí, exacto. A ver, yo lo que te decía del C2 es lo que ya hemos hablado de que hay que intentar ir, como por así decirlo, un paso por delante de lo que nos van a preguntar. Es como en la parte de cultura de la uno que decíamos, vale, que sí, que es hasta sexto de primaria, pero que siempre era conveniente a lo mejor pues ir a nivel de primero, segundo de la ESO, aproximado. Pues en la parte de inglés lo mismo. Yo, Sí. yo diría que el nivel adecuado, ¿vale? O óptimo sería ir a por un C2. De hecho, ha habido listenings que en mi opinión eran más de C2 que de C1, ¿eh? Sí, eso bueno, cualquiera que haya He escuchado un buscado poco esto. todo la controversia que ha habido alrededor de los listening, más allá Sí. de los dispositivos, etcétera, el nivel del audio, velocidad de... Algunos incluso modificados para que fuesen más a una mayor rapidez. Sí, La famosa entrevista esta de la profesora, etcétera. Eso, por sí, ejemplo, lo modificaron para que fuese más rápido incluso. Y luego lo que dices tú, que muchas veces los equipamientos pues no ayudan tampoco. sí, El efectivamente. hecho de Eso, que haya eso es algo que también me gustaría tratar. Luego, si no, lo podemos ver cuando ya entremos en la parte de la defensa, en relación a los dispositivos, a las TIC, etcétera. Pero sí que ya llegaríamos lo que sería la última parte del examen escrito, no de esta primera parte, que sería el tema, ¿vale? Tema, contexto. Tengo 25 temas, en nuestro caso 25 temas íntegramente en lengua extranjera, en inglés. Se extraen dos. Ha habido convocatorias, no sé si ha habido una o dos desde que yo me he presentado, que se extraían tres. Pero normalmente son dos. Se extraen dos temas al azar de los 25 y el aspirante elige uno y lo desarrolla, su tema. Entonces, tema, preparación del tema. Vuelve a entrar otra vez la bibliografía. Es decir, aquí también se escucha mucho si salen dos temas, voy a elegir, por ejemplo, si sale el 3 y el 18 porque el 3 se lo ha mirado más gente, etcétera. En mi caso personal, yo saqué la plaza con el tema número uno. Entonces, aquí, realmente, esto es realidad, esto no tiene tanta veracidad. Yo en mi caso, lo que opino, y creo que tú opinas igual o muy similar, es que la clave reside en, tú puedes hacerte tu propio tema, puedes comprarlo, una academia, donde sea, pero siempre creo que la clave reside en que si compras un tema, tienes que hacer ese tema tuyo. Es decir, bibliografía, artículos, buscar hoy en día toda la información que hay
y hacer ese tema tuyo, es decir, hacer ese tema único en cuanto a tu concepción pedagógica, tu práctica, la distinta bibliografía que conozcas, etcétera. Mira, en lo que estás comentando y también con mi experiencia personal de haber sido tribunal, ¿vale? Yo sí que es verdad que inicialmente pues puedes dar un poco más de interés cuando, sobre todo cuando ya llevas varios exámenes corregidos y siempre es el mismo a lo mejor, lo que decías tú del tema uno o el tema tal, ¿no? Que siempre los temas que más elige la gente pues pueden ser por ejemplo el uno y el 2 se eligen mucho, el 3 7 y 8 estos se eligen muchísimo porque es como estudiarte 3 en uno. También creo que es el 20, el de las metodologías creo que es el 20, no sé si es 23, ahora mismo no me acuerdo, Sí, ¿vale? que están Y los una de las amalgama también canciones, que los puede... juegos. Exacto. El de la canción y el juego también mucho, que son el 17 y el 18, vale. ¿Qué pasa? Que cuando estos salen con otro, como puede ser por ejemplo el 9, que es el de fonética, alguno de los de programación también, el de la motivación o El el de de historia a incluso lo de las mejor, el TIC, 4 y ¿vale? 5. El 5, el 4, son como temas que la gente elige menos, que tampoco se tendría por qué, porque bien estructurados, etcétera, tampoco los puedes hacer muchísimo más fáciles de lo que son. Pero tenemos como la concepción de que el tema es el que hacen también las academias, ¿no? Entonces, estos temas que te digo, el 9, el 4, el 5, tal vez se hayan hecho de una manera un poco más aburrida, etcétera, no sé exactamente el motivo, pero la gente no los elige tanto, Sí, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que inicialmente puedes dar un poco más puedes poner un poco más de interés en ese examen, o sea, en ese examen, en ese tema que es como el que no está eligiendo la gente. Pero evidentemente lo que está bien y lo que es y un buen examen, o sea, y un buen tema con tu impronta propia, que es diferente del resto, que se nota que es de elaboración propia, etcétera, eso es realmente lo que se va a valorar, independientemente ya de si se ha elegido el mismo que los demás o el diferente, por así decirlo, porque pues no por elegir el otro tema se te va a puntuar más tampoco. Sí que es verdad que inicialmente puedes tener un poco más de consideración o de atención incluso, porque ten en cuenta que te tiras como días enteros corrigiendo temas y es como siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, a lo que voy, cuando tú estás corrigiendo, tú buscas novedad. Entonces, esa novedad puede venir de que han elegido el otro tema o de que ese que están eligiendo todo el rato es novedoso igualmente, sí. ¿vale? Entonces, en principio, es lo que tú dices, que tú puedes elegir el tema uno, sale el tema uno, venga, va todo el mundo a hacer el tema uno, pero está todo el mundo poniendo lo mismo, o muy parecido. Aquí de lo que se trata es de que tú elijas el tema uno o el que sea y le des tu impronta personal, contando, aunque sea incluso lo mismo, pero de diferente manera, poniendo... recuerda también, David, que en los ítems que te dan como tribunal, uno es, o por lo menos cuando lo hice yo, era por así decirlo, que das tu impronta propia, que tienes una especie como de concepción pedagógica particular respecto a los temas, Sí. ¿vale? Respecto a cómo enseñar el listening, respecto a cómo usar la tecnología, respecto a cómo va a motivar a los alumnos, cómo usar la canción, el juego, dependiendo del tema, obviamente. Pero esa impronta propia también se califica. Entonces es lo que decimos, que ¿qué es lo mejor entonces? ¿Coger el tema que coge todo el mundo? ¿Coger el diferente? En principio, da igual. Mientras tú lo hayas hecho personal, mientras tú le has dado esa caracterización propia tuya, porque se nota que lo has trabajado, que lo has elaborado tú, etcétera, pues no habría problema en elegir uno u otro. Pero sí que tienes que dar como esa frescura, que es lo que se busca cuando, sobre todo, cuando estás corrigiendo algo que todo el mundo pone prácticamente lo mismo. O sea, como todos, que lo hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Lo de ir a los temas de las academias, etcétera, y ponerlo tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, definiciones como lo de la competencia comunicativa y algunas otras cosas se ponen casi prácticamente igual. Entonces, lo que se busca es un poco de novedad. De, combinando también, o sea, tampoco quiero decir que tenga que ser novedoso 100% porque también se tiene que combinar con un poco ¿cómo te diría yo? Como aspectos y contenidos que tienen que estar puestos sí o sí. Por eso yo siempre en los temas digo, hay que combinar un poco de novedad e impronta propia tuya, pero también con contenidos que se supone que tienes que poner.
Y te puedo poner a lo mejor, yo creo que los ejemplos de los temas 17 y 18, el de la canción y el juego, se entiende muy bien. Tú, por ejemplo, puedes dedicar una primera parte de cualquiera, por ejemplo, el de la canción. La primera parte, pues puedes poner, como por decirlo, temas, o sea, temas, contenidos que se espera que tienen que estar reflejados en el ejercicio, tipo tipología de las canciones, beneficios de las canciones en el alumnado, por qué usar canciones en el aula de lengua extranjera. Como que todos esos son contenidos, entre comillas, más aburridos o poco personalizados, pero luego esa segunda parte, ¿vale? En la que tú dices qué canciones usar, cómo implementarlas en el aula, etcétera. Ahí ya en esa parte metodológica, tú ahí ya tienes como mayor grado de libertad y de reflejar cosas que tú hayas puesto o que tú hayas recogido o que hayas buscado o que incluso hagas en tu práctica docente, ¿vale? Que implementes en tus sesiones en el colegio. Ahí es donde se va a ver esa parte que se va a valorar también. Entonces, yo diría que hay que un poquito combinar ambos conceptos. Sí, y Y es luego, como lo intento yo hacer en los temas siempre. como último punto, Elaborando. estábamos hablando de bibliografía, dar un poco, pues eso, nuestra experiencia, al fin y al cabo, no es algo teórico hermético, sino que también tienes que plantear la parte, como decías, teórica y la parte práctica de esa aplicación, ¿no? O sea, esa parte también tiene que estar. Y lo último, que yo creo que también es esencial, es el actualizar. Es decir, los temas, lo único que hay, o a nivel oficial, no hay un temario oficial, son los títulos. ¿Qué ocurre? Que muchos temarios se quedan obsoletos. Se quedan obsoletos no como tema en sí, sino algunos aspectos. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, el tema que hablábamos sobre los dispositivos, por ejemplo, que no sé si te acordarás que salía los periódicos, el gramófono, los Sí. CDs. Entonces, todo eso tengo Es que el tema adaptarlo. 24, ¿verdad? El de las TIC. El Sí, tengo que 24 estás refiriéndote, actualizarlo. ¿no? O sea, tanto ese como, por ejemplo, el 4 o el 5 que son el marco histórico geográfico de los países de habla inglesa, si estamos hablando sobre la historia, sobre contextualizando un poco pues la situación política de puede ser Estados Unidos, pues si el último presidente que me aparece es Obama, por ponerte un ejemplo, pues tendré que actualizar, tendré que ampliarlo, porque al final si yo no lo tengo actualizado no está mal, pero tampoco está bien. No podemos usar los temarios de las academias como una referencia absoluta. Hay que tenerlos en cuenta porque está muy bien contenidos que aparecen en ellos, que se tienen que poner sí o sí, ¿vale? Pero luego tenemos que dar nuestra caracterización propia, ¿vale? Y no podemos tomarlos pues como algo definitivo, porque es que, como dices tú, hay que estar actualizando constantemente. En el tema 25, o sea, perdón, el 24 de la tecnología no tiene ningún sentido. Pienso, hoy en día a lo mejor estar hablando del hot potatoes, que en su día a lo mejor pues fue algo novedoso, pero a lo mejor lo puedes nombrar o tal, pero yo ahora mismo en ese tema intentaría, por ejemplo, ser súper creativo y súper novedoso poniendo cosas a lo mejor de inteligencia artificial, por ejemplo, del uso que haces de los programas de presentaciones tipo Geniali, el uso que haces de los blogs, de, yo qué sé, Sí, incluso puedes poner mil cosas antes que eso es a se lo que me podría incluir refiero. también aspectos relacionados incluso con la que actualmente está como más lógicamente porque las aplicaciones que tenemos y el intercambio de información que es más inmediato y mucho más rápido, el tema de protección de datos también se puede mencionar. Exacto, O sea que exacto. ya es abrir la mentalidad y ese tema que parece un tema hermético, decir, oye, que actualmente esto sí tiene validez, pero esto que me estás contando aquí era novedoso hace 8 años, no ahora. Entonces, cambiarlo, ¿qué es lo que realmente está ahora en el aula o está ahora incluso en los negocios? Es decir, ¿qué herramientas es lo que la sociedad ahora está demandando? Sí, hablamos del tema 24 porque es como el más significativo y el que más cambiante puede ser, pero podría aplicarse a cualquiera de los temas. Sí, totalmente. Entonces, es que es eso, o sea, tenemos que tomar, yo lo que haría es tomar como referencia un temario de alguna academia, los contenidos que hay, pues sean como más, es lo que decíamos, ¿no? En el de la canción, pues tipología de canciones,
efectos positivos y psicológicamente hablando para el uso de canciones, tal. Pues todo eso se puede poner tal cual, pero luego en esa segunda parte, más creativa, más personal, si quieres, más novedosa, etcétera, ahí tienes que poner algo tú también actualizado, tuyo, propio, de que lo has elaborado tú, que lo has buscado, métodos novedosos, de autores que no aparezcan en los temarios tradicionales, etcétera. Y ahí es donde se ve ese valor añadido, Eso es. ¿sabes? Es que como tribunal, cuando tú estás corrigiendo, pues es lo que buscas. Buscas esa diferenciación. Porque si hay 20 personas y una te está poniendo algo diferente de otra manera, estando bien lo que pones, claro, no es poner cualquier cosa. Pero si está bien, otros autores, otros puntos de vista, cosas propias, pues es que es inevitable que no puedas puntuar más a esa persona. ¿Sabes? Eso nos referimos. Sí. Cuando decías tú, no, es que cojo el examen, o sea, el tema que coge todo el mundo o el diferente. Es que realmente da igual, hazlo tú diferente. Claro, es Puedes igual hacerlo que perfectamente el diferente. hecho de, ya si quieres cerramos con esto, el hecho de eh, ¿cuántos temas tengo que llevar? A ver, ¿cuántos temas? Pues realmente, Sí, si decimos que nadie nos hemos dejado nunca temas sin estudiar, sería mentira. Porque al final todo el mundo en algún momento ha dicho, mira, pues, por ejemplo, en una de las convocatorias, lo que hablabas tú, fonética, yo los de fonética por una convocatoria que los dejé. ¿Por qué? Por lo que decía, me resultaban más tediosos, no conseguía darle la forma que me hubiese gustado. Luego sí es cierto que para la última convocatoria sí que los reestructuré y los llevé preparados. Entonces aquí, ¿qué entra? Pues un poco hasta dónde tú te quieras arriesgar. Es decir, me dejo dos temas, no creo que me caigan. Pero puede ser que caigan esos dos. O puede ser que no caiga ninguno. Ahí, sí, yo de lo que estás comentando, David, lo que sí quería reseñar es que para mí los 25 temas se tienen que ver de manera conjunta como si fuesen uno solo, que se van complementando unos a otros. Es decir, por ejemplo, si tú estás haciendo el tema del juego, el 18, pues ¿no puedes acaso sacar juegos para trabajar el tema 9, que es de fonética? O sea, es que en el que estábamos diciendo, el 24 de la tecnología, ¿no puedes usar la tecnología para trabajar el tema 9 haciendo cosas de fonética? ¿O el tema 18 usando la tecnología para hacer juegos? O sea que y por supuesto, lo que hagas vas a estar trabajando las cuatro habilidades, o sea, ya tendrías los temas 3, 7 y 8, siempre vas a meter algo cultural, ya tendrías los temas 4 y 5, siempre vas a tener que seguir una programación, ya tienes los sí. temas de programación, evidentemente el uno y el 2 son conceptos generales que vas a tener que tener en cuenta, la motivación, que es el último, lo mismo, o sea, es que no tiene sentido decir, en mi opinión, ¿vale? No tiene sentido decir, dejo este y este y solo llevo. Es que en realidad es un tema en conjunto. Sí, Lo que pones en unos temas te puede ayudar muchísimo para otros. volvemos a lo que hablábamos, ¿no? Que hay que verlo no como 25 temas herméticos, sino que al final Exacto. están relacionados los unos con los otros y nosotros podemos moldear y adaptar dentro de unos criterios y dentro de unos contenidos, pero a nuestro antojo, por decirlo de alguna forma, siempre que cumplamos Exacto. unos básicos que tienen que estar incluidos en el tema, pues autores, contenidos específicos, distintas Exacto. prácticas como puede ser en algún tema o aspectos legales como puede ser, por ejemplo, si hablamos de programación. Es decir, cada uno no hay un temario cerrado oficial, simplemente los títulos y una serie de Sí. contenidos que tienes que incluir. Eso tenemos que recalcarlo mucho, que lo único oficial son los títulos de los temas. No es oficial lo que haga esta o esta otra academia, ¿vale? Sí que luego, pues, sentido común, evidentemente, en los 25 temas, pues hay que poner, como te estaba diciendo, pues son autores, libros de la bibliografía, eh, conceptos básicos como puede ser a lo mejor el tema de qué es la competencia comunicativa, siempre referencias a la ley, que las puedes meter pues durante el transcurso del tema, o a lo mejor hay gente que prefiere más en la introducción y en la conclusión, eso ya un poco dependiendo ya del tema y dependiendo de las preferencias de cada uno, ¿no? Siempre hay que meter aportaciones propias, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Cosas que tú hayas buscado, métodos distintos, autores que tú sepas, etcétera, ¿no? Como esos conceptos generales pues son para aplicar en los 25 temas, ¿vale? Pero yo sí que recalco una vez más que se tienen que ver de manera conjunta, como uno solo.
y Eso teniendo es. muy, muy, muy en cuenta que lo único oficial es el título de cada uno. Eso Eso es. Y que tiene que luego tenerlo todo el igual, mundo muy, muy claro. algún tema que a lo mejor te has dejado o no te has preparado tan bien, también hay que tener claro que si tienes cierta práctica en un aula, va a haber temas que vas a poder incluso desarrollar, no igual que si lo hubieras preparado, pero por ejemplo, el tema de la canción. Una persona que haya, sobre todo a lo mejor en lo que es la etapa infantil o primeros cursos de primaria, alguien que haya tenido experiencia en esos cursos dando inglés, el tema de la canción va a poder desarrollar, no en la totalidad, pero sí que va a poder desarrollar. Esa yo creo que también es una ventaja de que no hay un temario oficial, que al final puedes, desde tu propia experiencia, elaborar y desarrollar un tema que puede ser perfectamente válido. Sí, es que ahí también, vamos, siempre se ha dicho mucho de por qué no hacer un temario oficial, etcétera, etcétera. Eh, es que, a ver, el título está ahí, tú tienes recursos de sobra, no solo en los diferentes temarios que puedas adquirir, ¿no? Pero tienes toda la información que tú puedas ir recabando, tienes una bibliografía, tienes un montón de autores de los cuales tú puedes ir extrayendo toda la información que necesites para hacer un buen temario en cada tema. Oye, que cuesta luego mucho hacerte cada tema y que los tienes que ir actualizando constantemente. Por supuesto que sí, pero ahí está también el trabajo personal de cada uno. O sea, no es decir, toma un temario y ya está. Toma el mejor temario del mundo y te lo estudias. Es que el mejor temario del mundo es el que tú te elabores, para ti. Efectivamente. El Vale, mejor temario que puedas conseguir es el tuyo propio que hagas. Evidentemente te vas a basar en otros, en información que hayas recogido, etcétera, ¿no? Pero si tú lo has elaborado a conciencia, cada uno de los temas para ti, desde luego que va a ser el mejor que puedas tener. sin duda. Vale, Ignacio, y vamos a hablar de todo el proceso de esa última Sí, convocatoria, ¿no? quedaría la última parte, que la Eso te iba a podemos decir, dejar podemos para la dejar, como próxima nos queda, la parte. parte de la programación, defensa, unidad, y ahí también tenemos bastante que Sí, hablar, que para los que nos veáis o luego veáis la grabación, aparte del documento, encerrona, sí, comunicación, toda la parte de esa defensa delante del tribunal, ahí tenemos mucho también de lo que hablar. sí, Entonces vamos a dejarlo por aquí, yo creo que es interesante sí, dejarlo aquí porque y sí, como dijimos en el en el anterior siguiente podcast, episodio sí, trabajarlo ya más en profundidad solamente lo que sería la segunda prueba, la prueba oral. Recordaros, vamos avisando cuando vaya a ser el siguiente episodio en nuestro TikTok, que lo tenéis abajo. Tenéis también el YouTube, en el canal de Twitch dejaremos igual que el resto de episodios, para que lo podáis visualizar en diferido. Y además, cualquier duda, cualquier pregunta en el chat en directo, por las redes sociales, y nosotros estaremos aquí en directo resolviéndolas. ¿Vale? Así que el siguiente episodio, segunda prueba, programación, defensa y exposición. perfecto. Que como dijimos en el anterior podcast, ahí hay mucha tela que cortar, que es mucho más que simplemente elaborar un buen documento y presentarlo. Eso es Exacto. prácticamente lo de menos. Pues Eso lo es. dejamos por aquí. Muchas gracias a los que habéis Muchas estado en gracias. directo, a los que lo veáis luego. Y ya sabéis, cualquier duda nos podéis escribir por los distintos canales.